conectamos directamente con Casa Rosada. El jefe de gabinete da cuenta de un acuerdo que se firmará hoy con las provincias de Santa Cruz, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Y a mujeres hasta los 64 años de edad sin obra social. Hoy el programa Sumar alcanza a 8 millones de personas en la República Argentina, alcanzando en este sentido a un 80% de la población que se busca beneficiar. A partir de ahora y en virtud de su ejecución exitosa, junto a las políticas inclusivas enmarcadas en la asignación universal por hijo, en el plan Progresar y en la asignación por embarazo, permitirá tener una cobertura de carácter sanitaria con sentido universal. Esto es muy importante en virtud también de los programas de cobertura que se manifiestan en materia de vacunación. Hoy tenemos 16 vacunas obligatorias en la República Argentina, que a su vez lidera a nivel internacional los mecanismos de prevención a través de la aplicación preventiva de vacunación y los niveles de inversión en esta materia. Como ustedes saben, en este sentido, esta suscripción de los 3 acuerdos correspondientes implicará que lleguen a 1.122.500 personas más, lo cual implica una inversión de aproximadamente 66 millones de pesos estipulado por año. Obviamente fortalece institucionalmente el sector público y su capacidad de intervención en las políticas sanitarias. En otro orden de cosas, nos parece importante observar que el impacto y las repercusiones del Club de París hay que también incluirlas dentro del interés que existen por una firma japonesa para la exploración y explotación de la planta de potasio en la provincia de Mendoza. También lo que significa el impacto del anuncio de Mercedes-Benz de la ampliación de su planta automotriz con 170 millones de dólares de inversión. Y a su vez también transmitirles que nos parece muy elocuente la comunicación manifestada por parlamentarios británicos respecto a lo que significa el tema de la deuda de los fondos buitres. Es decir, nos parece muy importante esa posición desde el punto de vista del apoyo a la posición argentina. Y a su vez nos parece importante también remarcar que en el día de hoy asistiré nuevamente al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados de la Nación, por segunda vez, tal cual lo estipula el artículo 101 de la Constitución Nacional. Pero es muy bueno decir que en 3 oportunidades he podido concurrir en forma consecutiva, tal cual lo estipula el artículo 101 de nuestra Constitución Nacional, con aproximadamente 3.000 preguntas, otras 1.000, o sea, exceden las 1.000 las que tengo que responder nuevamente hoy ante la Cámara de Diputados de la Nación, y aproximadamente 30 horas de presencia en las 3 oportunidades anteriores. O sea, en las 3 oportunidades en que he estado en el Congreso de la Nación, tuve 3.000 preguntas y casi 30 horas. Es probable que también en el transcurso del día de hoy nuevamente me tenga que someter a un interrogatorio de casi 1.000 preguntas más, en exceso, y a su vez también a un número de horas que uno no puede predecir a ciencia cierta, pero nos parece saludable porque es un ámbito no solamente para que el jefe de gabinete de ministros informe sobre la marcha de gobierno, sino también para generar los mecanismos y las condiciones del debate político con los representantes del pueblo, tal cual lo estipula el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional. Buen día, ministro. Silvina Martínez Puerta, de Radio Nacional. A lo mejor dentro de estas preguntas que tiene previstas para hoy, este tema también va a formar parte de la agenda. Si bien lo venimos analizando, o usted lo viene explicando durante la semana, el titular de la Unión Industrial actualmente siguió insistiendo con este tema cuando le pide al gobierno por un ajuste fiscal al afirmar que ellos están dispuestos a ganar menos con tal de que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner baje el gasto público. Pero en el día de ayer también se preguntó por qué el gobierno no quiere decir en qué gasta los fondos públicos. A lo mejor esto también es una pregunta que le van a hacer hoy. Nos gustaría si nos pudiera adelantar esa respuesta, por favor. Gracias. Bueno, por supuesto que primero, el titular de la Unión Industrial Argentina seguramente tendrá asesores en materia económica financiera
y en virtud de ello sabe que existe una ley de presupuesto. Después de la ley de presupuesto existe la ejecución del mismo y la publicación de los resultados de las cuentas públicas, tanto el resultado primario y fiscal, como a su vez toda la disposición desde el punto de vista de la información respecto a la ejecución de cada una de las partidas. Pero las partidas en términos de valor agregado en la República Argentina son las siguientes. Le puedo dar cifras macro. El Estado invierte aproximadamente 145.000 millones de pesos proyectado anualmente en concepto de remuneraciones. El Estado tenía una provisión de casi 105.000 millones de pesos en materia de servicios de intereses que puede generar una reducción desde el punto de vista de los nuevos cálculos respecto al Producto Interno Bruto, que tiene un mecanismo de evaluación en septiembre y un mecanismo de evaluación en el mes de noviembre, y esto puede redundar en una reducción de la partida asignada para los servicios de interés de la deuda. A su vez, los gastos de funcionamiento del Estado están estipulados en aproximadamente 45.000 millones de pesos. A su vez, las erogaciones corrientes del sector público se dividen en transferencias sociales directas, en subsidios de distintas características que tienen que ver con todos los servicios públicos de energía eléctrica, de gas, de agua, con el objeto de que cada uno de los usuarios y consumidores tengan por vía indirecta un mejoramiento en el poder adquisitivo de su salario y o de su ingreso. A su vez, el sistema de seguridad social en la República Argentina tiene una particularidad, tiene una cobertura casi de carácter universal. Existen 15 millones de personas que reciben de un modo directo e indirecto transferencias sociales directas derivadas desde Asignación Universal por Hijo hasta el programa Progresar, hasta también lo que significa jubilación anticipada. También el Estado invierte en una proyección para el transcurso de este año un equivalente a cerca de 118.000 millones de pesos. Si uno toma en consideración las proyecciones en materia de erogaciones del sector público para el año 2014, es equivalente entre 1.018.000 hasta 1.080.000 millones de 1.018.000 millones o 1.000.000 cerca de 80.000 millones de pesos. Esto dependerá de las proyecciones de las variables macroeconómicas, el flujo de ingresos y el flujo de erogaciones. Obviamente, como usted sabe, el flujo de ingresos en los últimos 5 meses ha tenido un incremento de carácter significativo, producto precisamente también del comportamiento desde impuesto a las ganancias hasta el impuesto al valor agregado, hasta los derechos de exportación. Entonces, nosotros observamos claramente que la evolución de las cuentas públicas tiene una incidencia directa del impacto derivado del costo de energía. El costo de energía que tiene que ver con el incremento de la misma, producto precisamente de lo que significa el incremento de la actividad económica. La actividad económica crece, o sea, en los últimos 11 años hemos observado claramente un fuerte nivel de crecimiento de la economía, un incremento sustancial de la adquisición de electrodomésticos, aumento del consumo domiciliario, aumento en el consumo industrial y obviamente eso demanda una inversión de corto plazo en esta etapa hasta lograr el autoabastecimiento energético. Creo que lo hemos dicho muchas veces y creo que este es el gran problema del debate racional en la República Argentina. Nosotros creemos que así como en vez de tener una política fiscal contracíclica era más conveniente una política de acumulación de reservas que opera como política contracíclica a los efectos de articular un fondo de desendeudamiento que a su vez permita asignarlo para reducir la deuda externa en manos privadas, que a su vez genera más autonomía en las decisiones macroeconómicas. Esto es un tema que ideológicamente está en contraposición con la industria. Ahora, también quiero decirles que, en definitiva, la industria no solamente recibe una energía a precio subsidiado, porque si usted compara los países de la región, desde la República Federativa de Brasil con otros industriales de la región, observará claramente que el costo de la energía en la República Argentina es mucho más barato. Eso tiene que ver con la asignación de recursos en materia de subsidio por parte del Estado. En segundo lugar, es muy importante remarcar lo que significa la modalidad de asignación de recursos en materia crediticia. 52.000 millones de pesos en el programa bicentenario, más todas las proyecciones de 23.000 millones de pesos para este año, para este semestre, 23.000 millones de pesos más para el otro semestre. O sea, si uno suma todos los sistemas
de provisión de financiamiento directo, indirecto, inciso K, inciso Q, son aproximadamente 200.000 millones de pesos, que implica costo financiero realmente promocional a los efectos de financiamiento de bienes de capital, capital de trabajo y expansión de actividad productiva para satisfacer la demanda creciente de bienes y servicios y potenciar la creación de empleo. Por lo tanto, la verdad es que el gran debate con la industria en la República Argentina es no caer en la contradicción de las discusiones preexistentes. Primero, la contradicción falsa de campo-industria. Segundo, la contradicción falsa de mercado interno, mercado exportador. Tercero, la contradicción falsa de industria pesada e industria liviana. Nosotros creemos en un modelo de desarrollo industrial en donde la potenciación del consumo, el fortalecimiento de la demanda agregada, genere las condiciones para que el incremento de la actividad agropecuaria se traduzca en manufacturas de origen agropecuario e industrial, que a su vez promuevan exportaciones, que generen mayor valor agregado y que en definitiva dinamicen la creación de empleo. Y eso implica naturalmente superar estas contradicciones entre campo e industria, entre mercado interno y mercado externo y entre industria liviana e industria pesada, porque entendemos claramente que la matriz productiva de la República Argentina puede ser amplia, diversa, compleja, dinámica y obviamente corregir las deficiencias estructurales del pasado que a su vez apuntaran a restricciones que pueden superarse. Entonces, entendemos que, sinceramente, la dirigencia industrial en la República Argentina tiene un pensamiento obsoleto del pasado. Tiene que pensar con una plataforma hacia el futuro con mayor dinamismo y con una mejor comprensión. Pero eso también tiene que ver con el surgimiento de dirigentes que representen a la nueva generación de industriales que debe tener una visión estratégica diferente del país. Ministro, buen día. Gonzalo Asís, de TN. Yo quiero preguntarle por el tema de la pobreza. Hoy el diario Ámbito Financiero titula «Capitanich defiende hoy los datos oficiales de pobreza» y hace alusión a eso con respecto a su visita esta tarde a la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy también el gobierno de la ciudad reconoce en una suerte de autocrítica que el 28,6% de la gente que vive en la ciudad más rica del país es pobre. Usted va a informar hoy a la Cámara de Diputados cuál es el índice de pobreza de la Nación y en caso de que la respuesta sea no, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, la verdad es que el diario que publica eso sabe mucho más que yo de lo que voy a exponer. Es algo extraordinaria la capacidad de información que tienen entonces. En segundo lugar, nosotros vamos a informar respecto a la marcha del gobierno y dentro de la marcha de gobierno vamos a informar respecto a metodología de medición, porque en definitiva es sintomático que en la República Argentina existan ataques desmesurados al gobierno cuando se trata del gobierno con mayor inversión en materia de seguridad social de la historia argentina junto al gobierno del general Juan Domingo Perón. 15 millones de argentinos incluidos socialmente. Segundo, necesidades básicas insatisfechas con reducción sistemática, más de 6 millones de puestos de trabajo generados, cobertura prácticamente universal del sistema de protección de seguridad social, mejoramiento sustancial de la distribución funcional del ingreso. Respecto a 1974 es la primera vez que se supera el piso del 50% en la distribución funcional del ingreso. A su vez, la creación de empleo privado formal. A su vez también el aumento sustancial del número de cotizantes. Todos esos datos conjugados naturalmente determinan un mejoramiento sustancial en las condiciones de ingreso de la población argentina, por hogar y por persona. Y vamos a exponer obviamente todas las deficiencias metodológicas existentes respecto a los datos de medios de comunicación y de la oposición. Por lo tanto, vamos a informar, espere mi informe y ahí van a tener toda la información correspondiente. Buen día, jefe de gabinete, Bernardo Basombrío, de Campo Abierto. Le quiero consultar, el tema de una ley, la ley dice que el IVA se va a devolver en 60 días. El fisco tiene importantes deudas respecto a productores que tienen acreencias del año 2011 a esta parte en cifras muy importantes y recién se están haciendo pagos por montos muy menores. El otro tema es si me puede confirmar o desmentir una inversión de un puerto en Fray Luis Beltrán, al norte de Rosario, por parte de capitales chinos. De ser así,
qué empresa se trataría. Y por último, sobre el tema del cierre por un mes de la planta de Honda. Gracias. Bueno, respecto a... no tengo información de las dos últimas. De manera que, así como no puedo corroborar o afirmar respecto a la inversión, tampoco puedo corroborar respecto a un eventual cierre de planta, que sinceramente creo que es una información errónea en virtud de que no existe ninguna notificación, y es más, creemos nosotros que el acuerdo respecto al tema de motovehículos tiene precisamente una particularidad, es decir, la reducción del nivel de precios, los mecanismos de financiamiento crediticio y la expansión potencial de la demanda. Y es necesario pensar lo siguiente, porque muchos adjudican el problema del costo financiero, la tasa de interés, respecto a una limitante para el financiamiento. Pero la verdad es que hay una contradicción. Lo que muchos economistas opinan entonces es que la tasa de interés es alta. Pero la verdad es que si la gente no toma respecto a la presunción de la tasa de inflación que proyectan esos mismos economistas, entonces la tasa sería fuertemente negativa y, en consecuencia, al consumidor le convendría tomar tasa de interés y adquirir un bien durable. Esas son las grandes contradicciones de Argentina. O sea, se tiran números de un modo absolutamente irracional que responde a una estrategia comunicacional de carácter político. Y la primera pregunta que me hacías era sobre el tema, sobre el tema de reintegros y devoluciones. La verdad es que las proyecciones en materia de reintegros y devoluciones no constituyen una cifra significativa dentro del stock de la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero eso tiene que ver con la presentación de la documentación respaldatoria para el acceso a reintegros o devoluciones en materia impositiva. Es decir, eso es parte de los mecanismos que adopta el ente, o sea, la Administración Federal de Ingresos Públicos, para la correspondiente devolución o reintegro. En muchos casos, cuando existen quejas por parte de algunas cámaras o de algunas empresas, en definitiva, lo que no se puede soslayar es que efectivamente las empresas no cumplen con toda la documentación respaldatoria y todos los requisitos formales y sustanciales exigibles para un eventual reintegro y o devolución de impuestos. De manera que hay que ver caso por caso por qué efectivamente se trata de retraso o no en el cumplimiento del reintegro y o devolución. Gracias.